At IKEA, your dreams can come true. Well, maybe not the ones where you're being chased by a monster. We're talking about kitchen dreams. And there are IKEA products and solutions for all of them. Whether it's a whole new kitchen, a statement glassware set, or just new cutlery. If you got big dreams or small dreams in any size of budget, IKEA can help you bring them to life. Visit IKEA.us/dreamkitchen to learn more. Dream the possibility. For the moments that matter, choose Curad Naturals. Infused with aloe vera and vitamin E, Curad Naturals bandages protect your unexpected scrapes, cuts, and burns while also moisturizing your skin. Find deeper relief with natural ingredients you can trust to start the healing. When life's surprises call for the best, choose Curad, a deeper level of care. Shop the full collection on Amazon or visit Curad.com to learn more. Los soldados más entrenados de Roma cayeron al piso como muertos, y lo que los sacerdotes hicieron después es peor que lo que hizo Judas. Eso pasó en un solo domingo, en Jerusalén, en el año 33 d.C. Y hay algo dentro de esa tumba vacía que destruye toda teoría de conspiración. Una palabra en griego que cambia lo que crees que Jesús le dijo a María. Un soborno pagado con dinero del templo que irónicamente prueba que la tumba quedó vacía. Y un encuentro privado entre Jesús y Pedro que ningún evangelio se atrevió a narrar. Vamos a reconstruir ese día hora por hora, desde antes del amanecer hasta la noche, con los 4 evangelios abiertos al mismo tiempo. Y va a pasar algo interesante. Ninguno cuenta exactamente lo mismo. Hay detalles que parecen contradecirse y eso es justamente la evidencia de que nadie se puso de acuerdo para fabricar nada. Empezamos. Es de noche. Sábado. Jerusalén está en silencio. Pero no es un silencio normal. Es tenso, incómodo. La ciudad más ruidosa de Oriente Medio está muda. Es el Sabbat dentro de la semana de Pascua, lo que los rabinos llamaban Shabbat Hagadol. Juan 19:31 lo confirma. Aquel día de reposo era de gran solemnidad, sábado doblemente sagrado, y para que entiendas lo que eso significa, necesitas ver Jerusalén como era. Según el historiador Joaquim Jeremías, la ciudad tenía entre 20 y 30.000 habitantes, pero en Pascua esa cifra se multiplicaba por 6, más de 180.000 personas, según los cálculos más conservadores. Tiendas improvisadas cubrían cada colina. Alfred Edersheim describe calles intransitables, puentes reparados semanas antes para soportar la oleada. Los animales para el sacrificio llenaban los corrales. El olor era incienso, sangre animal, sudor y pan horneado. Todo esto conforme a Números 19:16, que obligaba a blanquear las tumbas cercanas a los caminos para evitar impureza ritual. En medio de ese frenesí, el viernes anterior, Roma había ejecutado públicamente a un hombre que medio Jerusalén había recibido con palmas 5 días antes. La crucifixión fue en el Gólgota a la hora tercera según Marcos 15:25. Luego, 3 horas de oscuridad sobre toda la tierra, de mediodía a 3 de la tarde, según Mateo 27:45. Y después, la muerte. Y ahora, sábado. Silencio. Las autoridades religiosas habían conseguido lo que querían. El problema Galileo estaba resuelto, o eso creían. Los discípulos estaban dispersos. Pedro probablemente seguía destrozado después de haber negado 3 veces a su maestro, exactamente como Jesús lo había predicho en Lucas 22:34. Juan había estado al pie de la cruz y había recibido el encargo de cuidar a María, la madre de Jesús, según Juan 19:26-27. Los demás habían huido. Marcos 14:50 lo dice sin adornos. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero hay un grupo que no huyó, un grupo que la historia ha relegado al segundo plano y que sin embargo fue el protagonista absoluto de ese domingo: las mujeres. Lucas 23:55-56 registra un detalle fascinante.
Las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea observaron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y regresaron y prepararon especias aromáticas y ungüentos. Pero descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Fíjate en lo que hace Lucas. Nos dice que las mujeres vieron dónde colocaron el cuerpo, tomaron nota mental de la ubicación exacta. No era un grupo de personas confundidas que después se equivocaron de tumba. Sabían perfectamente dónde estaba, y mientras la ciudad descansaba bajo la ley del sábado, ellas prepararon las especias: mirra, áloe, nardo, ungüentos aromáticos que se usaban para honrar a los muertos y retardar la descomposición. El entierro del viernes había sido apresurado porque el sábado estaba a punto de comenzar al caer el sol. Juan 19, 39, 40. Nos dice que Nicodemo había traído una mezcla de mirra y áloes, como 100 libras romanas, y habían envuelto el cuerpo en lienzos con las especias según la costumbre judía de sepultar. Pero las mujeres querían completar el proceso. Querían hacer lo que la prisa del viernes no les había permitido. Ahora imagina esa noche de sábado. El sol se ha puesto. Técnicamente, el sábado ha terminado. Pero es de noche. No puedes caminar por Jerusalén en la oscuridad sin antorchas. No puedes encontrar la tumba en medio de un campo de tumbas sin luz. Así que esperan toda la noche, con las especias preparadas, con el dolor intacto, con la angustia de no haber podido despedirse bien. Y necesitas entender qué significaba preparar esas especias. No era como ir a la farmacia y comprar un frasco. La mirra venía en forma de resina seca que había que pulverizar. El áloe se extraía de la planta y se mezclaba con aceites. El nardo, el perfume más caro del mundo antiguo, se importaba desde la India y costaba el equivalente a un año de salario de un trabajador. Estas mujeres no estaban preparando un gesto simbólico, estaban invirtiendo todo lo que tenían en honrar a un hombre muerto, un hombre que el mundo había descartado como un criminal ejecutado. Marcos 16, 1 identifica quiénes eran: María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Lucas 24, el 10 añade a Juana. Eran al menos 4 mujeres, posiblemente más, y todas habían venido desde Galilea, a más de 120 kilómetros al norte, siguiendo a Jesús durante todo su ministerio. Lucas 8, 1-3 confirma que este grupo de mujeres servía a Jesús y a los 12 con sus bienes. Eran las que financiaban el movimiento, las que cocinaban, las que organizaban la logística. Y ahora eran las únicas que se atrevían a acercarse a la tumba de un condenado por Roma. Porque acercarse a esa tumba no era solo un acto de amor, era un acto de riesgo. Si los líderes judíos habían conseguido que Roma ejecutara a Jesús, cualquiera asociado públicamente con él estaba en peligro. Los discípulos lo sabían, por eso estaban escondidos. Pero estas mujeres caminaron igual. Y lo que no saben es que mientras ellas esperan el amanecer, algo ya ha ocurrido. Mateo 28, 2-4 es el único evangelio que registra el momento exacto. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Esto es importante. La piedra no fue removida para que Jesús saliera. El cuerpo resucitado de Cristo no necesitaba que le abrieran la puerta. Más adelante en ese mismo día, Juan 20:19 lo demuestra. Jesús aparecerá en una habitación con las puertas cerradas. La piedra fue removida para que los testigos pudieran entrar y verificar que la tumba estaba vacía. Y hay algo que la mayoría pasa por alto: los guardias. Mateo 27, 62-66. Narra que los principales sacerdotes y los fariseos fueron a Pilato el día después de la crucifixión y le dijeron: «Señor,
Nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y Pilato respondió, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Esto cambia todo, porque significa que la tumba no estaba simplemente cerrada con una roca, estaba sellada con el sello oficial romano, que romperlo significaba pena de muerte, y estaba custodiada por soldados profesionales, no pastorcitos con palos, legionarios romanos entrenados para la guerra. Y esos soldados acaban de caer al suelo como muertos ante la presencia de un ángel. La palabra griega que usa Mateo para guardia es custodia, un préstamo directo del latín custodia. Esto sugiere que no era una guardia del templo, que habría sido judía, sino una guardia romana. Un destacamento romano de custodia solía consistir en 4 a 16 soldados. Estos hombres estaban entrenados para vigilar toda la noche sin dormir. La pena por quedarse dormido en la guardia bajo ley militar romana era la muerte, a menudo por golpes de sus propios compañeros. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Stitch Fix. Stop shopping. Get styled. Not today, sweatpants. Somebody's wearing jeans that fit. Wow! No photos, please. I'm just a regular dad who happens to have a stylist. I really look my best when someone else makes the decisions. Hey, we can all see you 2-way mirrors. Just share your size, style, and budget, and your stylist sends personalized looks right to your door. Stitch Fix. Get started today at stitchfix.com. I want to hug you. I'm going to hug you. I'm coming in for a hug. El hecho de que Mateo diga que temblaron y se quedaron como muertos ante el ángel es significativo. Estos no eran hombres que se asustaban fácilmente. Habían visto combate, habían visto crucifixiones, habían visto la muerte de cerca, y lo que vieron esa madrugada los dejó paralizados. Piénsalo desde su perspectiva. Estás haciendo guardia frente a la tumba de un judío ejecutado, un trabajo que probablemente considerabas absurdo y aburrido, y de repente la tierra tiembla bajo tus pies. Una luz más intensa que cualquier cosa que hayas visto atraviesa la oscuridad, y una figura que no es humana mueve una piedra de 2 toneladas como si fuera una moneda. ¿Qué haces? Exactamente lo que dice Mateo. Caes como muerto. Ahora sí, es la madrugada del primer día de la semana. Marcos 16:2 dice que muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero Juan 20:1 dice que María Magdalena fue al sepulcro siendo aún oscuro. No se contradicen. Lo que pasa es que María Magdalena salió antes que las demás. Salió cuando todavía estaba oscuro, pero el grupo completo llegó cuando ya empezaba a clarear. Piensa en María Magdalena por un segundo. Esta mujer había sido liberada de 7 demonios según Marcos 16:9 y Lucas 8:2. 7. No 1 ni 2. 7 espíritus inmundos la habían atormentado y Jesús la había liberado completamente. Ella le debía su vida, su cordura, su identidad,
y ahora el hombre que la había restaurado estaba muerto, envuelto en lienzos dentro de una tumba fría, y ella caminaba en la oscuridad, con especias en las manos, para hacer lo único que le quedaba, ungir su cuerpo sin vida. La preocupación que tenían era práctica. Marcos 16:3 lo registra. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Esas piedras funerarias podían pesar entre 1 y 2 toneladas. No las movían 2 o 3 mujeres solas. Necesitaban ayuda, pero caminaban de todos modos, sin plan, sin músculo, solo con amor y especias. Si estás escuchando esto ahora y sientes que hay algo en tu vida que es una piedra demasiado grande para mover, que hay un obstáculo que simplemente no sabes cómo superar, quédate con esta imagen, porque Dios ya había movido la piedra antes de que ellas llegaran. Cuando María Magdalena llega a la tumba y ve que la piedra ha sido removida, no piensa en resurrección. Juan 20:2 registra su reacción inmediata. Corrió hacia Simón Pedro y al otro discípulo, el que Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto». Su primera conclusión no fue milagro, fue robo. Alguien se llevó el cuerpo. Y esto es evidencia poderosa. Si los discípulos hubieran inventado la resurrección, si esto fuera una conspiración planificada, la reacción de María no sería pánico y confusión, sería celebración. Resucitó como dijo, pero no. Su reacción es completamente humana, completamente real. Se llevaron el cuerpo y no sabemos dónde. Mientras María corre a buscar a Pedro, las otras mujeres llegan a la tumba, y aquí cada evangelio aporta su perspectiva. Marcos 16:5 dice que vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de una ropa larga blanca, y se espantaron. Lucas 24:4 habla de 2 varones con vestiduras resplandecientes que se pusieron junto a ellas. Mateo 28:5 describe al ángel que había movido la piedra. El mensaje es el mismo en todos. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28:6. Y luego, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Mateo 28:7. Ahora puedes ponerte en la piel de estas mujeres. Acababan de caminar en la oscuridad con especias para un muerto, y ahora un ser de aspecto sobrenatural les dice que el muerto ya no está, que resucitó, que vayan a contarlo. Marcos 16:8 describe su estado. Y salieron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. El temblor, el espanto, el miedo. Marcos no esconde la reacción humana, no la embellece, no las presenta como heroínas serenas, las presenta como lo que eran, mujeres aterradas que acababan de enfrentarse a algo que sobrepasaba cualquier marco de referencia. Y hay algo que necesitas entender sobre por qué esto es tan significativo. En el siglo I, en la cultura judía, el testimonio de una mujer no tenía validez legal. El Talmud, en Rosh Hashanah 1:8, lo dice sin rodeos. Las mujeres no eran consideradas testigos fiables en un tribunal. Josefo escribió que su testimonio no debía aceptarse. Era un mundo donde la voz femenina simplemente no contaba, y ahí está la trampa para cualquier escéptico. Si los autores de los evangelios hubieran inventado la resurrección, habrían puesto a Pedro como primer testigo, a Juan, a un sacerdote, a alguien con credibilidad legal ante su audiencia judía. Nadie inventa un testimonio que debilita su propia causa, a menos que ese testimonio sea verdad, a menos que los hechos fueran tan conocidos que no podías cambiarlos. El erudito Richard Bauckham argumenta que este es uno de los indicadores más fuertes de historicidad en todo el relato. Pero hay algo todavía más fuerte. Jesús no solo permitió que las mujeres fueran las primeras en saber, las comisionó. Mateo 28:10.
No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos. En una cultura que descartaba la voz femenina, el resucitado eligió precisamente esa voz para la noticia más importante de la historia. No fue accidente, fue declaración. Si esto te hizo pensar en lo que acabas de escuchar de una manera diferente, si acabas de conectar algo que no habías conectado antes, dale like a este video, porque lo que viene es todavía más fuerte. Mientras las mujeres corren con la noticia, el relato se mueve a dos hombres, Pedro y Juan. Juan 20, 3, 4 dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Piensa en la dinámica de esta carrera. Pedro es mayor, Juan es más joven, pero hay algo más que la edad en esa diferencia de velocidad. Pedro carga con un peso que Juan no tiene. Pedro lo negó. Hace apenas 2 noches, mientras Jesús era juzgado, Pedro juró que no lo conocía. 3 veces. Y Lucas 22, 61-62 registra que en la tercera negación, Jesús se volvió y miró a Pedro. Y Pedro salió y lloró amargamente. Esa mirada lo persigue, ese llanto no ha parado. Y ahora corre hacia una tumba vacía, sin saber si lo que va a encontrar es esperanza, o la confirmación final de que perdió la oportunidad de decirle lo que debió haber dicho. Juan corre con curiosidad, Pedro corre con culpa. Fíjate en el detalle. Juan corre más rápido, pero no entra, se asoma. Juan 20, 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Juan se asoma y ve los lienzos, y algo lo detiene. Puede ser miedo, puede ser reverencia, puede ser la impureza ritual de entrar en contacto con un sepulcro, que para un judío significaba 7 días de impureza según Números 19, 16. Entonces llega Pedro, y Pedro, siendo Pedro, entra directamente. Juan 20, 6, 7 registra lo que vio. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Este detalle del sudario enrollado aparte es uno de los detalles más pequeños y más poderosos de todo el relato. Piénsalo. Si alguien robó el cuerpo, ¿por qué se tomaría el tiempo de quitar el sudario de la cara, doblarlo cuidadosamente y dejarlo en otro lugar? Un ladrón de tumbas agarra el cuerpo y se va. No se detiene a doblar la ropa. Y si los discípulos lo robaron como acusaron los sacerdotes, ¿por qué el desorden parcial? ¿Por qué dejar los lienzos pero llevarse el cuerpo desnudo? Lo que Pedro vio no encajaba con ninguna explicación humana. Los lienzos estaban puestos allí, como si el cuerpo simplemente hubiera desaparecido de dentro de ellos. El sudario estaba enrollado aparte, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de dejarlo ordenado. Era una escena que no tenía sentido desde ningún ángulo humano. Y para entender el peso de esto, necesitas saber cómo funcionaba el entierro judío del siglo I. Según las costumbres documentadas en la Mishnah y confirmadas por hallazgos arqueológicos, el cuerpo se lavaba, se ungía con aceites aromáticos y luego se envolvía en vendas de lino. Los brazos y las piernas se ataban con tiras de tela. El torso se cubría con una sábana larga y un paño separado. El sudario o soudarión en griego se colocaba sobre el rostro. La mirra y el áloe, que Nicodemo había traído en cantidad de 100 libras, según Juan 19:39, se espolvoreaban entre los pliegues del lino. Con el tiempo, las especias resinosas se endurecían y los lienzos se pegaban al cuerpo como una especie de capullo. Ahora, imagina lo que Pedro vio. Los lienzos estaban ahí, la forma del cuerpo probablemente todavía visible en ellos, pero el cuerpo no estaba. Era como si alguien hubiera pasado a través de la tela sin desenvolverse,
como si la materia física simplemente hubiera dejado de estar dentro de su envoltura. No había señales de que los lienzos hubieran sido desenrollados. No había señales de forcejeo. No había señales de nada que cualquier mente humana pudiera procesar, y el sudario enrollado aparte. Algunos estudiosos han señalado que en la costumbre judía de la época, cuando un maestro terminaba de comer y dejaba su servilleta doblada, significaba que iba a volver. Si la dejaba arrugada, significaba que había terminado. Aunque esta tradición no está documentada con la solidez suficiente para darla como hecho, la imagen es poderosa. El sudario doblado como señal de que el dueño de esa tumba no había terminado, iba a volver. Juan 20:8 dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Juan vio los lienzos vacíos y el sudario enrollado, y creyó. ¿En qué creyó? El versículo siguiente lo aclara. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Juan 20:9. Es decir, no creyeron porque recordaron las profecías. Creyeron porque la evidencia física dentro de esa tumba era innegable, y luego se fueron a casa. Juan 20:10. Y volvieron los discípulos a los suyos. Imagínate eso. Entraste a una tumba vacía. Viste evidencia de algo sobrenatural. Y te fuiste a tu casa. No organizaste una marcha, no gritaste por las calles, te fuiste a tu casa, porque estabas confundido, abrumado y probablemente aterrado. Pero María Magdalena no se fue. Juan 20:11 dice que ella estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras Pedro y Juan se fueron, ella se quedó, llorando. Y al asomarse al sepulcro, vio 2 ángeles con vestiduras blancas, sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Los ángeles le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?» Y ella responde: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Juan 20:13. Sigue pensando en robo. Sigue sin esperar resurrección. Su dolor es tan profundo que ni la presencia de ángeles la consuela. Y entonces ocurre algo que cambió la historia para siempre. Juan 20:14-16. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no le conoció. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella le dijo: «Raboni», que quiere decir maestro. Una sola palabra, su nombre, María. Y con esa palabra ella lo reconoce. No lo reconoció por su apariencia, no lo reconoció por su ropa, lo reconoció por cómo dijo su nombre, porque solo una persona en el universo decía su nombre así. Solo Jesús la llamaba de esa manera, solo Él la conocía tan profundamente que el sonido de su nombre en su boca era inconfundible. En Juan 10:3, Jesús había dicho: «Las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre», no por categoría, no por grupo, por nombre. Y María, en ese jardín, en ese amanecer, escuchó su nombre y supo que estaba viva otra vez. No porque la muerte la hubiera tocado a ella, sino porque sin Él, ella había estado muerta en vida desde el viernes. La tradición rabínica enseñaba que Dios conoce a cada persona por su nombre. Isaías 43:1 dice: «Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú». Lo que ocurrió en ese jardín no fue simplemente un reencuentro entre un maestro y su discípula. Fue una demostración de que la resurrección no es un evento cósmico abstracto, es personal, es íntimo, tiene nombre, y el nombre era María. El primer encuentro con el Cristo resucitado no fue en un templo,
No fue ante sacerdotes, no fue en un acto público, fue en un jardín, en privado, con una mujer que lloraba, con alguien que el mundo religioso de su época habría descartado como testigo. Y Jesús eligió aparecerse a ella primero. Si alguien que conoces necesita escuchar esto hoy, comparte este video, porque este mensaje no es solo sobre lo que pasó hace 2000 años, es sobre lo que puede pasar en la vida de alguien ahora mismo. Juan 20, 17. Registra lo que Jesús le dijo después. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esa frase, no me toques o no me retengas, como traducen algunas versiones del griego me mou haptu, ha generado siglos de debate. El verbo griego hapto, en la forma en que aparece aquí, no significa solo tocar, significa agarrar, aferrarse, retener. Jesús no le estaba diciendo que no pudiera tocarlo, le estaba diciendo que no lo retuviera, que no intentara mantenerlo como era antes, porque la relación iba a cambiar. Él ya no sería el rabino que caminaba a su lado por los caminos de Galilea, sería algo más, algo que ella todavía no podía comprender. Y fíjate en el encargo, ve a mis hermanos. Hasta ese momento, Jesús nunca había llamado hermanos a sus discípulos. Los llamaba discípulos, seguidores, amigos, pero nunca hermanos. La resurrección cambió la relación. Ya no eran siervos de un maestro, eran hermanos de un primogénito. Romanos 8:29 lo confirma después, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mientras todo esto pasa en la tumba y sus alrededores, al otro lado de Jerusalén hay una reunión de emergencia. Mateo 28. 11:15 narra algo que casi nunca se predica. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Detente aquí. Lo que acabas de leer es la primera teoría conspirativa de la historia del cristianismo, y fue fabricada el mismo día de la resurrección. Los mismos líderes religiosos que pidieron la guardia para evitar un engaño, ahora están creando un engaño propio, y la coartada es absurda. Sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras dormíamos. Si estaban dormidos, ¿cómo saben que fueron los discípulos? Un testigo dormido no es testigo. Un soldado romano que admite haberse dormido en su puesto se enfrentaba a la pena de muerte. Por eso Mateo incluye la promesa: si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y os sacaremos de problemas. Necesitaban protección política para mantener una mentira que se desmoronaba con la más mínima lógica. Y aquí viene un detalle que muy pocos mencionan. El hecho de que los líderes religiosos necesitaran sobornar a los guardias es, en sí mismo, evidencia de la tumba vacía. Si la tumba hubiera seguido ocupada, no necesitarían ninguna historia alternativa. Simplemente habrían dicho, vengan a ver, ahí está el cuerpo. El soborno solo tiene sentido si el cuerpo efectivamente no estaba. El mundo religioso de Jerusalén tenía un problema de relaciones públicas monumental. Habían ejecutado a un hombre que prometió resucitar. La tumba estaba vacía. Los guardias estaban aterrados, y lo mejor que pudieron inventar fue una historia que no resistía el más mínimo escrutinio. Y hay algo más que nunca se menciona en las predicaciones dominicales: el costo económico de esa mentira. Mateo dice que les dieron mucho dinero.
La palabra griega es arguria icana, literalmente plata suficiente. No fue una propina, fue una suma considerable. Los sacerdotes estaban gastando dinero del templo, dinero de las ofrendas del pueblo, para comprar el silencio de soldados romanos. Dinero sagrado usado para financiar una mentira. La ironía es brutal. 30 monedas de plata habían comprado la traición de Judas. Ahora una suma desconocida pero mayor estaba comprando la negación de la resurrección. El sistema religioso que se presentaba como guardián de la verdad se convirtió en el financista de la mentira más grande de su historia. Y esa mentira funcionó. Parcialmente. Mateo 28:15 cierra diciendo: y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Es decir, cuando Mateo escribió su evangelio, probablemente entre los años 60 y 70, esa versión seguía circulando. Los judíos seguían diciendo: los discípulos robaron el cuerpo. Justino Mártir, en el siglo II, confirma que esa era todavía la respuesta oficial judía a la resurrección. Una mentira que se repite durante décadas no se convierte en verdad, pero sí revela cuánto temían la alternativa. Suscríbete al canal si esto te está cambiando la forma de ver esta historia, porque lo que viene a continuación es la escena que más me impactó de todo este día. Ahora avanzamos a la tarde, y aquí el relato de Lucas nos regala una de las escenas más cinematográficas de toda la Biblia, Lucas 24:13-16. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. 60 estadios, aproximadamente 11 kilómetros, unas 2 horas y media a pie. Y durante todo ese camino, Jesús camina a su lado, y ellos no lo reconocen. Lucas dice que sus ojos estaban velados. El verbo griego krateo implica que algo externo les impedía reconocerlo. No era que Jesús se hubiera disfrazado, era que sus ojos estaban retenidos, impedidos de ver lo que tenían delante. Jesús les pregunta de qué hablan, y Cleofas, uno de los dos, responde con una frase que destila derrota total. Lucas 24:18-21. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y cuando Jesús pregunta, ¿qué cosas?, Cleofas responde, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos. Tiempo pasado, esperanza muerta. Hablan de Jesús como de un capítulo cerrado, un profeta poderoso que terminó mal. Y la frase que sigue es devastadora. Y además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Lucas 24:21. El tercer día. Yes! Yes! A Lego set is a gift that always clicks. And clicks. Ooh, ooh, and clicks. For kids who love to save the day, choose a Lego set. A gift that always clicks. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.
el día que Jesús había prometido que resucitaría. Y para ellos, ese tercer día no traía resurrección. Traía la confirmación final de que todo había terminado. Luego mencionan algo que los tiene confundidos. Lucas 24, 22, 24. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Saben que la tumba está vacía, saben que las mujeres reportaron ángeles, saben que Pedro y Juan confirmaron que no había cuerpo, y aún así no creen. Tienen toda la evidencia y ninguna fe, porque la evidencia sin revelación no basta. Y entonces Jesús habla, Lucas 24, 25, 27. Entonces Él les dijo, «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían». Imagina esa caminata. 11 kilómetros, 2 horas y media, y durante todo ese tiempo, el Cristo resucitado les explica cómo todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia lo que acababa de suceder. Desde la Pascua en Éxodo, donde el Cordero muere para que el primogénito viva. Desde Isaías 53, donde el siervo sufriente es herido por nuestras rebeliones. Desde el Salmo 16, 10, no permitirás que tu santo vea corrupción. Desde Oseas 6, 2, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. La clase de Biblia más extraordinaria de la historia la dio un profesor que sus alumnos no reconocían. En un camino polvoriento, a 2 personas destrozadas que no sabían que estaban caminando junto a la respuesta a todas sus preguntas. Y hay algo que cambia completamente esta escena, cuando entiendes la geografía. El camino de Jerusalén a Emaús iba cuesta abajo, descendiendo desde las colinas de Jerusalén hacia la llanura costera. Era un camino rural, flanqueado por olivos y campos de trigo que en abril ya estaban crecidos. El sol de la tarde les daba en la espalda mientras caminaban hacia el oeste, y cada paso los alejaba más de Jerusalén. Cada paso era una retirada. Se iban. Literalmente estaban dejando atrás la ciudad donde todo había ocurrido. Como quien se aleja de una decepción demasiado grande para enfrentar. Y Jesús no los interceptó a la entrada de la ciudad. No los detuvo. Caminó con ellos en la dirección que ellos habían elegido. Incluso cuando iban en la dirección equivocada, se unió a su camino. No los corrigió primero. Primero los acompañó, después les explicó. Hay algo profundamente revelador en eso. Jesús no obliga a nadie a regresar. Primero camina contigo, aunque vayas alejándote. Lucas registra un detalle que pasa desapercibido. En el versículo 27 dice que Jesús les explicó en todas las Escrituras lo que de él decían. El pronombre todas en griego es pasáis, todas las Escrituras, no un pasaje aquí y otro allá. Todo el Antiguo Testamento, Génesis a Malaquías, la promesa del Edén en Génesis 3:15, donde la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, el carnero sustituto de Isaac en Génesis 22, el cordero pascual de Éxodo 12, la serpiente de bronce levantada por Moisés en Números 21, el siervo sufriente de Isaías 53, el pastor herido de Zacarías 13:7, el Mesías cortado de Daniel 9:26. 2 horas y media de revelación concentrada, del mismo autor del texto, explicando su propio texto. No hay teólogo, no hay profesor de seminario, no hay comentarista bíblico que haya dado una clase comparable. Y los 2 alumnos ni siquiera sabían quién era el profesor, y luego llegan a Emaús.
Lucas 24, 28, 29. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado». Jesús no se impone, hace como que sigue caminando, y ellos lo invitan, lo retienen, le piden que se quede. Lucas 24, 30, 31. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. En el momento del pan partido, en el gesto de la bendición, en esa fracción de segundo entre partir y dar, sus ojos se abren y lo reconocen. Y en ese mismo instante desaparece. Hay una razón por la que el pan partido fue el detonante, no fue casual. Estos dos hombres habían visto a Jesús partir el pan antes. Habían estado en la multiplicación de los panes, habían visto cómo tomaba un pan insignificante, lo bendecía, lo partía y alimentaba multitudes. Habían visto el gesto exacto en la última cena, apenas 3 noches antes. Y ahora en esta mesa pequeña de una aldea olvidada, ven las mismas manos hacer el mismo gesto. Y quizás, solo quizás, al tomar el pan, vieron las marcas en las palmas, los agujeros, la evidencia, y en ese instante todo encajó. El corazón ardiente durante el camino, la escritura que cobraba sentido, las profecías que se completaban, y ahora las manos heridas que partían pan. Lucas no dice que Jesús desapareció lentamente. El verbo griego aphantos egeneto significa literalmente se hizo invisible. Un instante estaba allí. Al siguiente no se fue caminando, no se despidió, simplemente dejó de ser visible, como si su presencia física solo hubiera sido necesaria hasta que ellos pudieron verlo con los ojos correctos. La reacción de ellos es inmediata. Lucas 24, 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? El corazón ya lo sabía, el cuerpo ya lo sentía, pero los ojos necesitaron el pan partido para ver lo que el Espíritu ya había reconocido. Fíjate en esa expresión, ardía nuestro corazón. En griego, kaiomene, ardiendo, quemando. No era un sentimiento tibio, no era una corazonada suave, era fuego. Y ellos lo habían sentido durante las 2 horas y media de caminata. Lo habían sentido mientras el desconocido les explicaba las Escrituras, pero no lo habían identificado. A veces, la presencia de Dios está tan cerca que la confundes con emoción, con coincidencia, con un buen momento. Y solo cuando miras hacia atrás te das cuenta de que tu corazón estaba ardiendo porque Él estaba caminando a tu lado. Y lo que hacen después desafía toda lógica humana. Lucas 24, 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Acaban de caminar 11 kilómetros. Es de noche, los caminos son peligrosos. Hay bandidos, no hay iluminación. Y estos dos se levantan en la misma hora y caminan 11 kilómetros de regreso, en la oscuridad, sin descanso. ¿Por qué? Porque cuando has visto al resucitado, la oscuridad ya no te detiene. Cuando llegan a Jerusalén, encuentran a los 11 reunidos, y antes de que puedan hablar, los reciben con una noticia. Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Lucas 24, 34. Espera, ¿apareció a Simón, a Pedro? ¿Cuándo? Ningún evangelio narra esa aparición en detalle. Pablo la confirma en 1 Corintios 15, 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Pero los evangelios no la cuentan. Lo que sabemos es que en algún momento entre la mañana y la noche de ese domingo, Jesús se apareció a Pedro en privado, a solas. Una conversación que ningún escritor registró y que probablemente fue la más importante de todas, porque Pedro no solo había huido, Pedro lo había negado.
3 veces, con juramentos, y ahora el resucitado busca primero al que más profundamente lo había traicionado. ¿Por qué ningún evangelio narra esa conversación? Algunos estudiosos creen que Pedro mismo pidió que no se registrara, que lo que se dijeron en ese encuentro era demasiado personal, demasiado íntimo, demasiado doloroso para convertirlo en texto público. Marcos, que según la tradición temprana escribió su evangelio basándose en los sermones de Pedro, no incluye ni una línea sobre este encuentro. Si Pedro era su fuente, Pedro decidió guardar silencio sobre ese momento. Hay cosas entre Dios y una persona que no se predican, que no se publican, que se guardan en el corazón como un tesoro que nadie más puede entender. Lo que sí sabemos es el resultado. El Pedro que negó a Jesús junto al fuego en el patio del sumo sacerdote se convirtió en el Pedro que predicó sin miedo ante miles en Pentecostés. Algo ocurrió en ese encuentro privado que restauró no solo su fe, sino su identidad. No solo fue perdonado, fue reconstruido. Y más adelante, junto a otro fuego, junto al mar de Galilea, Jesús completaría la restauración preguntándole 3 veces, ¿me amas? Según Juan 21:15-17. Una pregunta por cada negación. Un sí por cada no lo conozco. Pero eso fue después. Ese primer encuentro del domingo fue solo el comienzo. Si en este momento sientes que has fallado demasiado, que te has alejado demasiado, que tu negación fue demasiado grande, mira lo que hace Jesús. No espera a que Pedro lo busca él primero, en privado, sin testigos, sin humillación pública. El perdón más grande de la historia ocurrió sin audiencia, y ahora llegamos a la noche, la culminación de este día imposible. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Puertas cerradas, por miedo. Piénsalo, los discípulos están escondidos, aterrados, probablemente esperando que los arrestaran a ellos también. Y de repente, sin abrir ninguna puerta, Jesús está en medio de ellos, y lo primero que dice no es un reproche, no es ¿dónde estaban cuando me crucificaron?, no es ¿por qué huyeron todos? Lo primero que dice es paz a vosotros, Shalom Aleichem, la bendición judía más profunda, la paz que trasciende las circunstancias. Y esto no es un saludo casual. En la cultura judía del primer siglo, Shalom no significaba simplemente que no haya guerra, significaba integridad, plenitud, bienestar completo. Cuando Jesús dice paz a vosotros a un grupo de hombres que lo habían abandonado, que habían corrido cuando él más los necesitaba, que habían roto cada promesa que le habían hecho, lo que está diciendo es, los acepto tal como están. No necesitan componerse primero, no necesitan disculparse primero, no necesitan demostrar que merecen mi presencia. Mi paz no depende de su rendimiento. Este es el momento más contracultural de todo el domingo de Pascua, porque en el mundo antiguo, cuando un rey era traicionado por sus generales, la respuesta era ejecución. Cuando un maestro era abandonado por sus discípulos, la respuesta era expulsión. Cuando un líder era negado por sus seguidores, la respuesta era venganza. Y Jesús, con toda la autoridad del resucitado, con un cuerpo que atraviesa paredes y que ha derrotado a la muerte misma, entra en esa habitación y dice, paz, no justicia, no castigo, no me las van a pagar, paz. Juan 20:20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Les mostró las heridas, las manos atravesadas por los clavos, el costado abierto por la lanza, el cuerpo resucitado todavía llevaba las marcas de la crucifixión, no las borró.
no las sanó, las conservó, porque esas heridas ya no eran señales de derrota, eran trofeos de victoria. Lucas 24, 36, 43. Añade un detalle que los otros evangelios no incluyen. Los discípulos, aterrados, pensaron que veían un fantasma, y Jesús les dijo: ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y les mostró las manos y los pies, y como todavía no creían, de gozo y de asombro, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Jesús resucitado comió pescado, no porque necesitara comer, sino para demostrar que era real, que era físico, que no era un fantasma ni una alucinación colectiva, un cuerpo glorificado que atraviesa puertas, pero que también mastica pescado, una realidad que supera cualquier categoría humana. Y este detalle destruye cada teoría alternativa que se ha inventado en 2000 años. ¿Alucinación colectiva? Las alucinaciones no comen pescado. ¿Desmayo en la cruz? Un hombre medio muerto no atraviesa puertas cerradas. ¿Mito legendario? Los mitos no incluyen detalles tan banales como un trozo de pescado asado. Los inventores de leyendas hacen brillar a sus héroes. No los ponen masticando para convencer a sus amigos de que son reales. Hay algo profundamente tierno en esta escena. El creador del universo, el que llamó a las estrellas por su nombre, según Isaías 40:26, el que separó los mares y formó las montañas, está sentado en una habitación con un grupo de pescadores asustados, comiendo lo que probablemente era la cena de alguien. Y en ese gesto tan simple, tan cotidiano, tan ordinario, les está diciendo: sigo siendo yo, sigo siendo el que cenaba con ustedes, sigo siendo el que partía pan a su lado. La muerte no me convirtió en otra cosa, me devolvió a ustedes, pero diferente, mejor, eterno. Lucas 24, 44, 48. Registra que después de comer, Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, la misma lección que había dado en el camino a Emaús, pero ahora a todos. Y luego les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Vosotros sois testigos, no filósofos, no teólogos, no sacerdotes, testigos, personas que vieron algo y ahora lo cuentan. Toda la fe cristiana descansa sobre el testimonio de personas que estuvieron en esa habitación esa noche y vieron al que estaba muerto vivo, comiendo pescado, mostrando heridas, hablando de paz, y luego les da la comisión. Juan 20, 21-23. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El mismo aliento que creó a Adán en Génesis 2:7, ahora crea algo nuevo en los discípulos. La resurrección no es solo un evento del pasado, es una comisión para el futuro. No vinieron para ver un milagro, vinieron para ser enviados. Pero hay alguien que no estaba allí. Juan 20:24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No sabemos por qué no estaba. Quizás estaba más asustado que los demás. Quizás necesitaba estar solo con su dolor. Quizás simplemente no podía soportar estar en un grupo que hablara del hombre que acababan de perder. Lo que sabemos es que cuando le contaron lo que habían visto, su respuesta fue categórica. Juan 20:25. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.
Tomás no pide ver a Jesús, pide tocar las heridas, pide evidencia táctil, quiere meter el dedo en los agujeros, quiere introducir la mano en el costado abierto. Es una demanda casi grotesca en su especificidad, pero es profundamente humana, porque Tomás no estaba siendo rebelde, estaba siendo honesto. Estaba diciendo: he visto demasiado dolor en las últimas 72 horas como para creer en algo bonito sin pruebas. Y lo más impactante es que Tomás no estaba pidiendo algo irracional. Estaba pidiendo lo mismo que los otros ya habían recibido. Juan 20:20 dice que Jesús les mostró las manos y el costado a los discípulos, y ellos creyeron después de ver. Tomás simplemente estaba pidiendo la misma evidencia que los demás ya habían tenido. Su duda no era mayor que la incredulidad inicial de los otros. La diferencia es que él no estuvo presente cuando la evidencia fue presentada, y Jesús no lo rechazó por eso. 8 días después, volvió específicamente por él, pero eso ya no ocurrió en el domingo de Pascua. Eso es otra historia para otro momento. Pero hay algo que sí necesitas saber antes de que terminemos con este día. Algo sobre el impacto histórico de lo que ocurrió en esas 24 horas. Los historiadores, incluso los no creyentes, reconocen que algo ocurrió en Jerusalén ese domingo que transformó un grupo de seguidores derrotados en un movimiento imparable. El historiador N.T. Wright, en su obra de 800 páginas sobre la resurrección, argumenta que no existe ninguna explicación histórica alternativa que dé cuenta adecuada de lo que pasó después. Los discípulos no tenían motivación para inventar una resurrección. En el mundo judío, el Mesías no moría. Un Mesías crucificado era una contradicción en los términos. Si Jesús hubiera muerto y se hubiera quedado muerto, la respuesta lógica habría sido buscar otro candidato mesiánico, como de hecho ocurrió con otros movimientos mesiánicos de la época que simplemente se disolvieron tras la muerte de su líder. Your team is global. Your payment should be too. Pay straight from your existing bank account or debit card. No new wallet, no complicated setup. Verify your business once, and you're set. Paying your global team shouldn't feel like a job. That's Remitly Business. Sign up at remitly.com/small business month. Remitly Incorporated is licensed as a money transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico TM-143, a foreign transmittal agency in Massachusetts and a currency transmitter in Rhode Island. NMLS number 1028236. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Have no fear, Chosen Foods is here to defend your favorite foods from the forces of seedy oils and sketchy ingredients. With cooking oils, salad dressings, and mayo, all powered by the good fats from 100% pure avocado oil and simple, delicious ingredients. Chosen Foods. Pero estos no se disolvieron. Estos cambiaron de dirección. Dejaron de buscar un Mesías político que liberara a Israel de Roma y empezaron a proclamar algo que ningún judío esperaba, que el Mesías había venido, había muerto como sacrificio y había resucitado al tercer día. Y estaban tan convencidos de esto que estaban dispuestos a morir por ello. La tradición registra que Pedro fue crucificado cabeza abajo, que Santiago fue decapitado, que los demás enfrentaron persecución, prisión y muerte. Las personas mienten para obtener beneficio, poder o protección. Estos hombres no obtuvieron ninguna de las tres cosas, solo obtuvieron sufrimiento, y ninguno se retractó. Algo pasó ese domingo, algo real, algo que convirtió a Pedro, el que negó 3 veces, en el hombre que predicó ante miles en Pentecostés.
algo que convirtió a Santiago, el hermano de Jesús, que según Marcos 3:21 pensaba que estaba loco, en el líder de la iglesia de Jerusalén. Algo que convirtió a Saulo de Tarso, el perseguidor más violento de los cristianos, en Pablo, el misionero más prolífico de la historia. Ese algo tiene un nombre: resurrección. Y hay un último detalle que quiero que te lleves de este día. La forma en que cada persona encontró al resucitado fue diferente. María lo encontró en el dolor, llorando sola junto a una tumba. Pedro lo encontró en la vergüenza, después de su peor fracaso. Los de Emaús lo encontraron en la confusión, caminando en la dirección equivocada. Los discípulos lo encontraron en el miedo, encerrados detrás de puertas cerradas. Tomás lo encontraría en la duda, pidiendo pruebas tangibles. Ninguno de ellos fue a buscarlo. Él fue a buscarlos a todos, y no los encontró en sus mejores momentos, los encontró en sus peores. Ese es el patrón del domingo de Pascua. No es un día para personas que tienen su fe perfectamente organizada. Es un día para los que lloran, para los que huyeron, para los que negaron, para los que dudan, para los que caminan en la dirección equivocada, para los que tienen las puertas cerradas por miedo, porque la resurrección no busca a los que están listos, busca a los que están rotos. Lo que sí ocurrió en ese domingo fue suficiente para cambiar el curso de la humanidad. En menos de 24 horas pasó todo esto. Un terremoto movió una piedra sellada. Soldados romanos cayeron como muertos. Una mujer reconoció al resucitado por el sonido de su nombre. 2 caminantes lo reconocieron al partir el pan. Pedro recibió perdón en secreto. 11 hombres aterrados se encontraron con la paz en una habitación cerrada, y los líderes religiosos inventaron la primera mentira organizada de la era cristiana. Y todo esto ocurrió en una ciudad que no tenía la más mínima idea de lo que acababa de pasar dentro de sus muros. Jerusalén seguía celebrando la Pascua. Los peregrinos seguían comprando corderos en el mercado. Los romanos seguían patrullando las calles. Los sacerdotes seguían ofreciendo sacrificios en el templo, y dentro de una tumba excavada en roca, los lienzos yacían vacíos y un sudario estaba cuidadosamente enrollado a un lado. El mundo no lo supo ese día, pero ese día lo cambió todo. Porque lo que comenzó con unas mujeres asustadas cargando especias en la oscuridad se convirtió en el movimiento más grande de la historia humana, sin ejército, sin dinero, sin poder político, solo con el testimonio de personas que habían visto al que estaba muerto, vivo. Primera de Corintios 15, 3-6, escrita por Pablo apenas 20 años después, registra la fórmula más antigua de la fe cristiana: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Pablo está diciendo: si no me creen, vayan a preguntarles. Los testigos siguen vivos, verificable, confrontable. No es un mito de tercera generación, es un testimonio de primera mano con testigos accesibles. Ese domingo en Jerusalén no fue un cuento de hadas. Fue un día de confusión, miedo, lágrimas, carreras, puertas cerradas, sobornos, caminatas en la oscuridad y un pescado asado comido por un hombre que había estado muerto. Fue desordenado, fue caótico, fue completamente humano y por eso fue completamente real. La tumba sigue vacía, el sudario sigue enrollado y la invitación sigue abierta. La misma voz que dijo María en un jardín, la misma que dijo paz a vosotros en una habitación cerrada, la misma que partió pan en un camino polvoriento, esa misma voz dice tu nombre ahora. La pregunta no es si ocurrió. La evidencia dice que sí. La pregunta es ¿qué vas a hacer con eso?
Lo que vas a ver en pantalla ahora conecta directamente con algo que dejé a propósito sin explicar en este video. Algo sobre ese encuentro privado entre Jesús y Pedro que ningún evangelio se atrevió a narrar en detalle. Haz clic.